Yo- en el caso de Liesa, va a presentar el profesor Aramís Rodríguez. Lo que pasa es que él está justo saliendo de una clase, qué pena. Está saliendo de una clase y se está No pasa, conectando ahora, ¿no? no pasa nada. Si quieren, para ser eficientes con el uso del tiempo y respetar Sí. la agenda de todos, comenzamos nosotros, Sasha, ¿te parece? Ay, sí, se los agradezco porque... Muy bien, no hay problema, Perfecto. Osmar. Sí. Perfecto. Bueno, sí, muchas gracias también por la invitación. Nosotros creo, como entendí, antes de cada ponencia vamos a presentar lo que estamos haciendo dentro de cada escuela. Entonces voy a compartir, y si puedo compartir, gracias, mi pantalla. Preparé como unos 3 slides aquí para hablar un poquito de lo que nosotros, déjenme, lo voy a poner en full screen mode. Muy bien. Ok. Bueno, ¿se puede ver bien el slide? Sí, se ve. Bien, Sí, gracias. Sasha. Muy bien, bueno, mi nombre es Sascha Fürst, soy alemán. Hace 2 años estoy con EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Vivo en Guadalajara y actualmente estoy liderando lo que nosotros internamente llamamos el grupo de área temática en emprendimiento e innovación con impacto. ¿Quiénes somos nosotros del grupo? Somos un grupo grande de 32 investigadores de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Algunos de nosotros nos dedicamos con más tiempo a la investigación. Básicamente tenemos un 50% de descarga para hacer investigación, aparte de la docencia, algunas tareas administrativas, otros son sin descarga. Y nosotros también tratamos de involucrar a los estudiantes de doctorado en el tema de emprendimiento dentro de este grupo. También nosotros somos de varios campos, básicamente del tecnológico. Algunos están ubicados, por supuesto, en Monterrey, otros en la Ciudad de México, en Santa Fe, otros en Guadalajara, Querétaro, Puebla, Chihuahua. Entonces, aquí también siempre tenemos el reto de coordinarnos en nuestras actividades y hacer como esos encuentros y reuniones, a veces presenciales, otras veces virtuales. Muy bien, nosotros dentro del GAT, del grupo de área temática, trabajamos, los pongo ya todos, 4 áreas o líneas de investigación. El primero que se enfoca en el análisis de ecosistemas de emprendimiento e innovación. Nosotros también estamos gestionando, liderando, coordinando lo que es el Global Entrepreneurship Monitor para México. Estamos trabajando en temas de emprendimiento sostenible, como es el emprendimiento social, el emprendimiento con propósito, el emprendimiento consciente, y también lo que tiene que ver con el emprendimiento y los ODS. ¿No? También hay unas personas, unos investigadores que se enfocan en el tema de educación para el emprendimiento, donde miramos temas como el entrepreneurial, aprendizaje, ¿no? El entrepreneurial learning, desarrollo de agentes de cambio, también temas de psicología, neurociencia en el contexto emprendedor, y el emprendimiento innovador, donde estamos mirando temas como la innovación dentro de las organizaciones, lo que es el corporate entrepreneurship, el corporate venturing, también temas como innovación en modelos de negocios y, por ejemplo, también temas como el emprendimiento internacional, es decir, cómo crear modelos de negocios, emprendimiento no solamente con un enfoque en su mercado doméstico, sino con un enfoque más internacional y global. Bueno, eso es lo que estamos trabajando actualmente en nuestro grupo. Muchas gracias, Sasha, muchas gracias. Yo espero que con este panorama
colegas de Centrum y de IESA puedan encontrar por ahí algún interés común y pues empezar a explorar posibilidades de colaboración. Bueno, pues siguiendo con lo que tenemos estructurado para el día de hoy, le doy la palabra a Felipe, que es quien desde EGADE Business School hará la presentación de un proyecto de investigación muy interesante en el que está trabajando y hasta donde entiendo está muy interesado en buscar la posibilidad de que colegas en Perú se pudieran sumar. Adelante, Felipe. Gracias, Omar. Voy a compartir pantalla. Por favor. Me dicen si se ve. Se ve muy bien. Sí, solamente para confirmar cuánto tiempo tengo para contarme para no aburrirlos. Digamos entre 15 y 17 minutos y dejamos un espacio para preguntas y respuestas. Perfecto, Omar. Buenos días a todos. Primero que nada, estoy muy contento de estar acá y poder presentar cierto trabajo que estamos liderando desde acá en temas de investigación en esta línea. Y particularmente yo hoy día les voy a presentar un paper que ya está en Review and Resubmit en el Journal of Management Studies, que está enfocado en comunidades indígenas. Por esta razón, como el paper está escrito en inglés, yo les voy a ir hablando en español y las slides van a estar en inglés, ¿vale? Para no perder el argumento que se construyó en el paper. Este es un paper de largo tiempo, de largo aliento, que viene de los tiempos de mi doctorado y se denomina Polyversal Brokerage, Overcoming Ontological Disparity by Connecting Horizontally Indigenous Peoples to the Global Economy. Es decir, cómo podemos conectar en mercados globales a las comunidades indígenas y quizás tratando de romper con esta creencia muchas veces en el discurso público de que las comunidades no están abiertas a los mercados. Entonces, todo el paper parte del argumento de que por lo general no somos capaces en el mundo occidental de entender la cosmovisión de las comunidades indígenas. Y por eso hace que cuando detalle el segundo punto, cuando nos relacionamos a través de los mercados, lo hacemos principalmente a través de programas de responsabilidad social corporativa que presupone una cierta superioridad de la corporación y de las empresas y del mundo industrializado sobre las comunidades indígenas, y esto lo que hace es implícitamente ignorar la capacidad de conocimiento y entregar valor de estas comunidades. E incluso ciertas herramientas que son ocupadas como desarrollo comunitario, que han ocupado mucho la ONU, organismos internacionales para promover esto, también tiende a la dominación de expertos, por lo tanto, reprimiendo la participación de personas de la comunidad y reprimiendo una potencial relación horizontal. Y esto hace que en esta línea de la literatura de los autores decoloniales existe un escepticismo referente a la posibilidad de crear relaciones de mercado win-win y de mutuo respeto. Incluso recientemente hay toda una crítica, a la cual yo debo decir que abogo, y esta investigación aboga, referente a que los estándares de sustentabilidad tampoco nos están ayudando en este sentido. Porque por lo general estos estándares exacerban la escasez de recursos que por lo general viven las comunidades cuando sirven como productores, y también no necesariamente solucionan los conflictos. Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es cómo explorar beneficios mutuos en relaciones de mercado, que no necesariamente sigan estándares, ni tampoco necesariamente sean a través de programas de responsabilidad social corporativa. Esta misma línea de la literatura decolonial también estamos empezando a empujar la idea de entender las relaciones interculturales de mercado a través de lo que se denomina un pluriverso, en el sentido de que existen diferentes cosmovisiones y diferentes maneras de entender el mundo. Por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, ellos no entienden la manera en que nosotros entendemos la economía a través de normas universales y valores, y la centralidad del individuo, sino más bien la entienden desde una mirada de horizontalidad entre humanos y no humanos, y especialmente con la naturaleza, y esto afecta a sus actividades económicas. Por lo tanto, nosotros, si queremos entablar relaciones con comunidades indígenas, tenemos que partir aceptando este pluriverso. Y mucha parte de la literatura ha abordado la importancia del diálogo, que a través del diálogo nosotros nos vamos a entender, asumiendo que podemos entendernos.
Y nosotros lo que empezamos, lo que empezamos a posicionarnos es que esto quizás no es posible y esto es lo que habría que explorar. Que quizás todos estos marcos como el artículo 169 de la OIT o tratar de forzar un entendimiento mutuo es exactamente lo que no nos permite implementar este pluriverso a través de relaciones de mercado. Para de esta manera no poner una ontología sobre la otra, sino que a través del mercado se relacionan de manera horizontal. Entonces, el lente que ocupamos para entender este vacío que hay es el de Cultural Brokerage. Este es un lente que explora, el lente de Brokerage en general es un lente de Structural Networks que explora cómo se van construyendo los mercados. Y generalmente hemos asumido que es un broker, que es como el emprendedor, que toma una orientación competitiva y toma un vacío estructural en la sociedad y de esa manera lo aprovecha y recibe retorno. Pero sin embargo, recientemente la literatura de Cultural Brokerage ha dicho, hey, eso no es así, especialmente en culturas que son más colectivistas, como por ejemplo la China y todas las culturas de Oriente, que principalmente toman una perspectiva colaborativa a las relaciones de mercado. Y esto hace, particularmente cuando chocan culturas, hayan estas diferentes perspectivas hacia los mercados, tanto colaborativa como competitiva, que lo hace chocar. Y esto me permite hacer la pregunta a ustedes. La pregunta de investigación que guía este paper, que es how can brokers that share group membership with Western actors as MEC support them and indigenous peoples to engage in market relations with mutual benefits despite ontological disparities? Le digo en español, ¿cómo pueden existir brokers que son del mundo occidental y que apoyan a las multinacionales y a las comunidades indígenas a desarrollar relaciones de mercado a pesar de estas diferencias ontológicas que nos separan? El método fue un estudio etnográfico de años, la verdad, que hice durante mi doctorado y que, como ustedes se podrán imaginar, recién se está saliendo a la luz en la publicación, que de más 80 entrevistas, un trabajo de 2-3 años, yo te diría que todavía yo sigo trabajando ahí porque yo estoy muy metido en temas de Action Research, pero ya no asociado a este proyecto. Y particularmente exploramos cómo productores que viven en pobreza pueden conectarse a cadenas de valor globales más allá de los estándares de sustentabilidad que en general promueven estas multinacionales y estas ontologías occidentales, y más bien desarrollar relaciones de mercado que sean mutuamente beneficiosas. Ahí ustedes pueden ver en la figura cómo se generan estas relaciones de mercado a través de un intercambio, particularmente el banano orgánico. ¿Ya? Las comunidades bribri del sur de Costa Rica, estos fueron el sur de Costa Rica, generan uno de los mejores bananos orgánicos según los parámetros de Gerber, la multinacional que estaba trabajando ahí. Entonces ellos lo que querían más bien era cómo aumentar esta cantidad a través de un proyecto de valor compartido que los permitiría generar relaciones ganar-ganar. Entonces, nosotros en los primeros findings más descriptivos, lo que encontramos fue una relación de 4 fases que se generó a través de esta implementación de un proyecto de valor compartido empujado por Gerber para poder generar relaciones de mercado de manera horizontal, y lo hicieron a través de un broker que se llama Fundes. Y Fundes es esta organización que intenta empujar estas relaciones de mercado con mutua ganancia. La fase 1 se enfoca en entender cómo emergió el mercado de banana desde los años 80, ¿ya? Y que existe una relación y un interés común entre los productores de bribri y la multinacional Gerber, incluso muchas otras organizaciones que vienen. Y los bribri pasan de solamente ocupar el banana como autoconsumo a también ocuparlo para vender. En una fase 2 es donde nosotros entendemos que está este proyecto que Gerber que dice, nosotros tenemos que lograr hacer que estas relaciones sean ganar-ganar. Entonces, a través de este broker que es Fundes, definen un objetivo común de aumentar la producción de banana y de transferir en un principio conocimiento y estándares de producción internacional a los bribri. Y tercero, planear y ejecutar capacitaciones técnicas, capacitaciones administrativas y también capacitaciones sociales para abordar problemas como el alcoholismo, drogadicción u otros que ellos estaban notando en las comunidades. Tercero,
la fase 3 es que nosotros entendemos una crisis y que se debe principalmente a esta diferencia de ontología, esta diferencia de cosmovisiones, diferencia de cultura. Y que nosotros enfocamos en 4 puntos que se ven en el centro de la figura. Primero, el equipo de los brokers intentó aumentar la habilidad de mercado de los BRIBRI cuando para los BRIBRI ellos trataban de mantener múltiples oportunidades, es decir, el mercado solamente una de ellas. Segundo, el equipo consultor trató de insertar un conocimiento general de cómo se crece una empresa y cómo se trabaja orgánico, pero por los BRIBRI, para ellos el orgánico no te quería decir algo técnico ni estándares, sino que era una experiencia sensorial, debido a que ellos muchas veces no saben leer, no hablan español, por lo tanto toda esta perspectiva de certificación generó un choque. Tercero, el equipo broker planeó una intervención sin saber tanto de lo que era el contexto local. Pero los BRIBRI esperaban que más bien fueran y trabajaran juntos y encontraran soluciones juntos en el terreno. Y cuarto, el equipo priorizó estándares de productividad sobre esta mirada de autonomía y de libertad que tienen las comunidades en buscar su propio camino. Esto hace que se cambie el equipo consultor y el equipo consultor se enfoque más bien en lo que nosotros llamamos un cambio de orientación para alcanzar los objetivos de productividad. Y se enfoca en fortalecer los intereses comunes, yendo físicamente al terreno y entendiendo cómo funcionaban los cultivos de las comunidades antes, y también estando, segundo, abierto a aprender de uno del otro y relacionándose fuertemente con la cultura BRIBRI en el terreno. Y tercero, aceptando que el éxito de la relación y los beneficios mutuos querían decir para todos cosas distintas. Por ejemplo, para Gerber estaba mucho más enfocado en el aumento de productividad, en cambio para los BRIBRI muchas veces estaba también por un sentido de inclusión e incluso un sentido de trabajar juntos y no necesariamente de esta mirada tan occidental y estructurada a través de estándares y de productividad. Esto nos permite teorizar un modelo que nosotros llamamos Universal Brokerage, es decir, cómo podemos construir relaciones de mercado apoyado por brokers entre comunidades indígenas y multinacionales. Y ustedes ven en la figura que está la ontología occidental, en la parte de arriba, la ontología indígena abajo, y el broker se da cuenta de que entiende una de las ontologías, la ontología occidental, y no la ontología indígena, y se da cuenta de esto en el terreno. Entonces, él se va a la derecha del modelo, que dice más bien, él se abre a interactuar físicamente con la ontología que no le es familiar y comparte físicamente con ellos, incluso sin necesariamente entenderse, pero sí valorando ciertas perspectivas que las comunidades tenían sobre qué era orgánico, cómo se generaba un aumento de productividad, el banano orgánico. Y en el lado izquierdo, vemos como la importancia de dejar open-ended, llamamos, de abierto los resultados, para que cada uno de los actores haga sentido de los resultados de manera diferente y no forzar el mutuo entendimiento. Que eso es clave, no forzar el mutuo entendimiento. ¿Cuáles son las contribuciones teóricas que nosotros hacemos de este paper? Primero, introducimos la posibilidad de desarrollar relaciones de mercado basadas en el respeto mutuo entre multinacionales occidentales y comunidades indígenas, desafiando la perspectiva que las relaciones de mercado son siempre dañinas para las comunidades indígenas. Segundo, mostramos cómo un pluriverso puede ser implementado en una economía global sin necesariamente forzar un entendimiento común racional entre diferentes ontologías, culturas o cosmovisiones, ni tampoco poniendo una sobre la otra y de esa manera abriendo la puerta a incluir otras ontologías que no son occidentales en la economía global. Y tercero, explicamos cómo Pluriversal Brokerage emerge como una integración de perspectivas colaborativas y competitivas de mercado, proponiendo una manera de orientar a estos brokers que trabajan en el tema intercultural, en cómo construir mercados basados en confianza entre culturas que son extremadamente diferentes. Entonces, apreciaciones finales. Todavía me quedan 4 minutos, según lo que me dijo Omar y Sasha. Primero, hay una invitación a tomar un lente más positivo y creativo al hacer investigación en comunidades indígenas y no necesariamente caer en esta trampa neocolonial que solamente los ve como personas excluidas y desempoderadas y pobres.
Segundo, mostramos que las comunidades indígenas están abiertas a las relaciones de mercado, pero no cualquiera. Tiene que ser relaciones físicas y colaborativas de mercado. Entonces, estas perspectivas que nosotros tenemos de interactuar con un otro que no conozco, en general no son positivas evaluadas desde las comunidades indígenas. Tercero, esta es una observación muy relevante porque la mayor parte de las comunidades indígenas todavía viven en extrema pobreza, especialmente en nuestra región, y todavía no hay una propuesta de cómo integrarla horizontalmente a la economía global. Entonces nosotros proponemos que a través de Pluriversal Brokerage es una manera de integrarlos de manera horizontal. ¿Ya? Y por último, la mayor parte de los esfuerzos de desarrollo sostenible son liderados por actores occidentales. Por lo tanto, esta Pluriversal Brokerage, que se enfoca en estos brokers occidentales para trabajar con otras culturas, puede alimentar una mirada diferente a estas iniciativas de desarrollo sostenible que vemos actualmente. Entonces, después de ver este paper está relacionado con otros papers que yo desarrollo, que todos van en la misma línea de la construcción de futuros sostenibles a través del emprendimiento y la innovación. Yo estoy muy metido en eso, es algo que hemos discutido con diferentes profesores dentro de GAE, particularmente yo eso lo discuto mucho con Alfonso, con Cristian Granado, referente a cómo el emprendimiento puede empoderar esto. Entonces, incluso ustedes ven cómo ahora yo tengo dos R&R, que uno y el otro es el de la imaginación visceral, que se enfoca más bien en cómo podemos entender el emprendimiento, salir de la perspectiva cognitiva del emprendimiento y entrar a una perspectiva que yo le llamo visceral, que es cómo somos incapaces de hacernos uno con el propio contexto y de esa manera hacer nueva empresa, que esta mirada tan cognitiva, tan estandarizada, tan racional, nos aleja de nuestro contexto. Y los otros tres que vieran salir también este año están enfocados también en construcción de mercados inclusivos a través de conectar mercados formales e informales, el primero. El segundo a través de también procesos de brokering con la base de la pirámide. Y tercero, cómo podemos interactuar la comunidad, en la perspectiva comunitaria que muchas veces se da en pobreza, con la perspectiva competitiva que se da en los mercados globales. Y por último, con esto termino. Una de las alianzas que yo traje acá con fuerza es Vividea. Vividea es un centro de investigación-acción que se enfoca en trabajar con académicos de diferentes partes de América Latina para cómo liderar proyectos de investigación de alto nivel de rigurosidad, pero con una perspectiva de impacto. Y ellos se dedican a colaborar con nosotros en cómo construir herramientas que salgan de estas investigaciones y que luego sean vendidas al mercado. Y de esa manera se valoriza en el mercado el conocimiento latinoamericano, esta perspectiva de sostenibilidad desde el sur global. Hoy en día toda la discusión de desarrollo sostenible se lidera desde los países desarrollados y si nosotros como sur global no logramos tener una voz rigurosa basada en la ciencia, vamos a seguir siendo dominados de cierta manera y no teniendo una voz para aportar a cómo se construyen futuros sostenibles desde el emprendimiento, desde la innovación. Entonces, esto es uno de los aliados importantes que yo he traído para GAE para empujar esta perspectiva de investigación-acción. E incluso esto es muy importante, debido principalmente a lo que, y con esto termino, cómo liderar, cómo competir con las escuelas de negocio de países desarrollados. Cada paper del nivel del Financial Times sale $300,000 a $1 millón. Nunca le vamos a ganar así a Harvard, ni a Stanford, ni a ninguno de ellos. Entonces, si nosotros no hacemos impacto en el transcurso de la investigación, que es nuestra forma de competir, yo creo, en el mundo global, es muy difícil que podamos diferenciarnos en este mercado académico cada vez más global y competitivo. Así que muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Felipe, y felicidades por estos interesantes proyectos. Bueno, está abierto aquí el espacio para unos minutos de preguntas y respuestas. Sí, hay tres manos arriba. Sergio, por favor. Sí, buenos días con todos. Felipe, una pregunta. ¿Esta problemática ha sido estudiada también bajo el enfoque de teoría de juegos? No, la verdad, no que yo sepa. La verdad, porque la estructura de teoría de juegos se presta para analizar esta situación. Y las preguntas que surgen, y son preguntas importantes,
Es decir, la problemática tiene o no puntos de equilibrio. ¿Cuán estables son esos puntos de equilibrio? ¿En qué situación estamos y cómo nos movemos hacia ese punto de equilibrio? ¿Qué caracteriza esos puntos de equilibrio en términos de distribución de beneficios entre las partes? Todo el tema de cooperación, ¿no? Se puede modelar también bajo esa estructura, ¿no? Sí, no se ha tomado esa perspectiva aún. Yo te diría que estudiando la temática indígena todavía estamos en un proceso de construcción de teoría cualitativa, a través de métodos cualitativos principalmente. Pero la estructura ya existe, ¿no? Matemática para estudiar ese tipo de vinculaciones en general, ¿no? No interesa si es una cultura indígena, occidental, ¿no? Lo que va a identificar son los incentivos de cada quien, que como tú dices, son muy distintos, ¿no? Y hasta qué punto, sobre todo, hay o no hay equilibrio. Sería una perspectiva muy interesante de tomar, Sergio, la verdad. No la he visto, pero creo que puede ser un lente que pueda alimentar la discusión de manera muy, muy interesante. Gracias. José Antonio, muchas gracias, Sergio. Sí. Gracias, Felipe. Mi pregunta, en base a mi ignorancia, es de muy alto nivel, porque, y aparte que es un fascinante tema que recién ahora comienzo a vislumbrar todo lo interesante que es esta relación. Entonces, mi pregunta es, se está asumiendo que hay comunidades semicerradas, que están aisladas, que ahora se pretenden abrir para el mercado, y que están en condiciones desde el punto de vista occidental de pobreza, mala salud, mala educación, y tratamos de que a través de su trabajo, de su esfuerzo, puedan obtener los medios para lograr ese nivel de bienestar. Pero en esa apertura de ese canal, por lo que yo he escuchado, también se va en sentido hacia ellos vicios de esta civilización occidental como drogadicción, alcoholismo, etc. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Estas comunidades deben tener sus propios mecanismos nativos con el cual protegen a su juventud. Suponiendo que no tengan ningún contacto con ninguna civilización externa fuerte, deben tener como sociedad algunos mecanismos para filtrar a través de coacción o persuasión a sus propios jóvenes para que no adopten los vicios propios que ellos reconocen ya. Mi pregunta es, ¿se pueden reforzar, alertar a ellos de estos mecanismos para que en esta apertura de canales de interacción social estén mejor protegidos frente a estos vicios occidentales? ¿O es un pago, así como me hago el mismo símil cuando llegaron las enfermedades europeas a nuestro continente, que la gente no estaba preparada y comenzaron a morir de muchas enfermedades que para ellos eran nuevas? Entonces, ¿se ha visto ese esquema? ¿Hay preocupación por la contaminación, esas culturas que terminen destruyendo sus valores? Sí, José Antonio, mira, yo no tengo una respuesta para tu pregunta, pero sí te tengo quizás lo que te puedo decir desde lo empírico. Desde lo empírico, en este caso, lo que había era un río que separaba a los bribri del resto de Costa Rica. Y un Estado costarricense que constantemente intentaba construir un puente que cruzaba el río, Zigzaola, que es un río gigante, y que los comunicara con el resto del Estado costarricense. Y son los mismos bribri los que lo echan abajo. Entonces, esa perspectiva ha hecho que que los bribri creen en el completo aislamiento, y no es así. Ellos sí creen en las relaciones de mercado. Mi gran sorpresa, y acá no voy a entrar en un tema político, nosotros somos académicos, pero quizás puede ser interesante, es cómo quizás la izquierda se ha apropiado de esta mirada que el indígena es antimercado, y no es así. Mi experiencia empírica es todo lo contrario, que las comunidades no quieren soberanía estatal en sus territorios, pero sí quieren relaciones de mercado que exploremos, y lo que dice nuestro paper es que sean relaciones colaborativas y físicas. Entonces, yo te diría que no te tengo una respuesta hasta qué punto ellos están dispuestos a esa contaminación occidental, pero lo que sí me queda claro desde los empíricos es que no quieren soberanía estatal, por eso que están de moda este tema de la autonomía de tierras, pero sí quieren relaciones de mercado, porque las relaciones de mercado que ellos buscan son aquellas que les permiten conectar con la globalidad sin perder su identidad. Gracias. Eso es lo que ellos quieren. Gracias. Muchas gracias. Carlos, por favor.
Sí, hola, gracias Felipe por esta interesante investigación que nos compartes. Quiero compartirte lo siguiente, yo soy colombiano, trabajo en Centrum y hace 30 años tuve la oportunidad de trabajar aproximadamente durante 3 años seguidos con comunidades indígenas en Colombia y la realidad, para no alargarme y resumir, es en Colombia hay alrededor de 100 pueblos indígenas. Nadie tiene la cifra exacta. Cuando yo empecé a trabajar con ellos había 82 y hablaban 61 lenguas. Ahora dicen que hay más de 100. Pero el tema es que yo pienso que hay un poco de, digamos, romanticismo en la aproximación al tema de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son comunidades, ¿cierto? Están conformadas por individuos y estos individuos, dependiendo de sus intereses, tienen y el nivel de poder que tengan dentro de la comunidad, tercian a su favor en determinadas instancias, desconociendo el bienestar de la comunidad. Por ejemplo, en Colombia, muchas de estas comunidades, pueblos indígenas, están desafortunadamente influenciados por el narcotráfico y como tienen reservas que son protegidas y entregadas por el Estado, más de 3 millones de hectáreas. Entonces, ¿qué sucede? Son zonas en donde obviamente el Estado no puede entrar, no hay leyes directamente sobre ellos y ellos tienen su propia legislación. Entonces, los grupos criminales al margen de la ley se han amparado precisamente en estos beneficios que el gobierno colombiano le ha otorgado a los pueblos indígenas. ¿Para qué? Para delinquir y tener zonas de cultivo de cocaína y todo este tipo de cosas. Algunos pueblos indígenas presionados por los grupos al margen de la ley les toca acceder a eso precisamente porque si no pues entran en temas de matanzas y de desaparición de líderes sociales, pero otros simplemente lo permiten y lo facilitan como tal. ¿Cómo entonces lograr realmente generar un tipo de trabajo con los pueblos indígenas sabiendo que si bien es cierto, el pueblo es un ente como tal, jurídico incluso, también hay personas al interior como los caciques o los gobernadores que teniendo sus intereses particulares se van por otros lados y tergiversan precisamente estos elementos ontológicos como tal y convierten al pueblo indígena en un pueblo mal visto por la sociedad, en donde, como decía ahorita Jae, son borrachos, lejanan al tema de la drogadicción, se pierden los valores y todo ese tipo de cosas y entonces evidentemente pues se presentan estas coyunturas. A mí me queda como esa inquietud. ¿Deberíamos tratar el pueblo indígena solamente como pueblo, como un grupo unitario? No conviene también precisamente diferenciarlo de sus propios líderes para saber distinguir precisamente quiénes sí están conduciendo correctamente al pueblo indígena por donde debe ser y quiénes se han dejado corromper. ¿Ah? Dos puntos. Mira, yo creo que el primero, muy de acuerdo contigo, en el cual hay un excesivo romanticismo en el tema indígena y particularmente de autores europeos y de ahí la motivación que nosotros tenemos que tener para liderar investigación desde nuestros territorios. A mí me preocupa la perspectiva de estándares y también la perspectiva hacia las comunidades indígenas de verlas como museos que tienen los europeos, para serles súper sincero, y que para no los ven como actores con los cuales se pueden relacionar y nosotros la única opción que tenemos con ellos es relacionarnos. ¿Vale? Entonces, nosotros generar investigación contextualizada, que lidere teoría, que no sea romantizada, excesivamente romántica, súper de acuerdo. Segundo, en el segundo aspecto que decía, yo creo que hay una confusión muy grande entre lo que es ser campesino y ser indígena. Y muchas veces confundimos ciertos procesos son liderados desde la ruralidad, desde los campesinos que están buscando una mejor situación económica, desde diferencias culturales muy grandes que sean con otras comunidades indígenas. En el caso nuestro, como te resalto, no hay una idealización para nada, pero sí tratamos de entender muy bien cuándo son campesinos y cuándo la diferencia cultural es tan grande que los podemos tratar como comunidades indígenas. Y tercero, decirte que a través de IDEA yo trabajo mucho con Hernando de Soto. Hernando de Soto fue el que, bueno, ustedes saben, fue clave en el tema de las guerrillas contra Sendero Luminoso en los años 80-90. ¿Vale? Y él está muy metido en lo que tú dices, la verdad, Carlos, de cómo buscar perspectivas que ahora actualmente estamos trabajando con él en un ensayo y en una investigación de referente a cómo las comunidades indígenas pueden endeudarse, de cierta manera ser parte de su propiedad, pero ocuparlo para endeudarse a nivel internacional, por ejemplo en Wall Street, y no tener que pasar por el Estado peruano para poder ser un ente de propiedad.
y que eso puede darle mayor libertad incluso a ellos individualmente y no asociarse con comunidad, sino porque personas específicas serían dueños de una propiedad y les permitiría endeudarse. Entonces hay diferentes perspectivas, pero es un tema muy complejo que tenemos que seguir explorando. Colegas, quiero comentar, estamos un poquito arriba, digo, hicimos las introducciones, si pudiéramos ser muy breves con las siguientes preguntas, por favor. Adelante, Raúl. Sí, muy breve, Felipe, muy interesante tu exposición. La saludo, me pareció importante también para el Perú. Creo que luego de México, Perú ha hecho mucho trabajo sobre economías campesinas y sobre el tema que planteas. Yo estoy vinculado, soy miembro además de ser investigador en Centrum, del Centro Bartolomé de las Casas, que es exactamente lo que tú planteas, un broker en áreas campesinas. Entonces, me encanta el tema que planteas y quizás a ver si vienes al Perú y creo que te encantaría ese caso. Es el Centro Bartolomé de las Casas, que es el principal think tank, por así decirlo, porque con mucha proyección, pero también con investigación, ¿ya? La experiencia de ellos, si ellos miraran el modelo que tú has planteado, es que no es multinacionales comunidades, sino que hay varios intermediarios muy importantes. Yo te señalo dos, que son los organismos no gubernamentales, y segundo, los organismos internacionales, ¿no? Entonces ha habido bastante trabajo en la dirección que tú planteas y ya conversaremos al respecto. Y segundo, muy brevemente, me encantó lo que dijiste de investigación-acción y cómo podemos competir con las escuelas de negocios internacionales. Tengo la misma perspectiva, no podemos repetir lo que ellos hacen y ese es el desafío de nuestra región, competir con ellos, pero con una aproximación propia. Así que muchas gracias y un gusto conocerte. Súper, Raúl. No, quedamos abiertos, así que escríbeme, me interesa mucho lo de Bartolomé de las Casas. Mucho, mucho. Carlos, por favor. Muy buenos días. Voy a ser muy sucinto con la pregunta. Con respecto a las dimensiones de Hofstede, ¿ustedes han podido de alguna manera, Felipe, hacer un perfil de la población? De esa manera podríamos nosotros encontrar si es que hay perfiles similares en otros pueblos originarios en nuestros diferentes países. Hay un tema metodológico en tu pregunta. Yo partí con Hofstede, ¿ya? Y en el camino, con mi doctorado partí con él y todo, pero en el camino, con las dimensiones de él, culturales, de todo. Pero él entiende lo cultural como lo cognitivo. Nosotros en este paper lo entendemos como ontología. Y ese es yo te diría, la gran diferencia con Hofstede, o sea, nos vamos por otra línea, en la cual nosotros decimos que tenemos que entender la cultura no solo a nivel cognitivo o epistemológico, una forma de aprender, sino una ontología, y es esta diferencia ontológica la que hace que no se entiendan las culturas entre sí. Porque si la cultura fuera solo cognitivo, habría un momento que veríamos lo mismo. Entonces, al partir con Hofstede, que yo me acuerdo que partí con él, después lo dejé de lado al darme cuenta que las diferencias culturales entre los boriví y los costarricenses eran tan grandes que no los podía entender a través de las dimensiones de Hofstede. Ahí había algo mucho más profundo que era ontológico. Entiendo. Este approach podría ayudar a que podamos hacer un mapeo general de la región, porque si bien es cierto, todos partimos de raíces hispanoamericanas que deberían de alguna manera tender un lazo hacia las culturas originarias. Bueno, venimos por un proceso de transculturalización de 500 años, pero los pueblos originarios difieren mucho entre sí, si son de la Amazonía o si son de los Andes. Los que en algún momento fueron de la costa se perdieron por justamente este proceso de 500 años. Pero hubiera sido una herramienta interesante poder mapearlos, ¿no? Con un perfil, pero vamos, entiendo plenamente tu punto. Pero lo que dicen me encanta. Desde GADE y con la Alianza de Vividea, ahora estamos en la idea de sacar un programa indígena con la idea de liderar diferentes proyectos de investigación-acción en diferentes comunidades, ¿vale? Incluso yo estoy viendo ciertos fondos que pudieran haber ahí, desde el gobierno de Canadá, que están tratando de empezar a abordar esto ya con más rigurosidad. Así que es súper pertinente de todas maneras que dentro de la palabra indígena hay un montón de diversidad.
Hay ciertas comunalidades, como por ejemplo esta perspectiva relacional y respeto de lo humano y lo no humano, que yo te diría que es común, pero hay muchas otras cosas que son diferentes. Así que te tomo ese punto y yo estoy haciendo ese esfuerzo ahora con diversos aliados de GAE, como Videa, otros como Avina y otros más. ¿Vale? Gracias. Pues muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por sus preguntas. Sin duda esto abre muchas posibilidades que vamos a ir explorando con más detenimiento. Bueno, es el turno de IESA. Quisiera darle la palabra a Urbi para que él nos ayude con la moderación, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Osmar, y excelente la primera presentación y las preguntas. En el caso del IESA, el profesor Aramis Rodríguez va a hacer la presentación y entonces, bueno, yo llevo la moderación. ¿Cuántos minutos tiene Aramis para presentar? Serían 15, 17 y el resto para preguntas. excelente, excelente, muchas gracias. Muy bien, bueno. Muchísimas gracias y perdonen, de verdad, disculpen que haya entrado un poco tarde, pero es que estamos en este preciso momento llevando a cabo la Copa Mundial, o sea, los elegidos para la Copa Mundial de Emprendimiento y nuestros colegas están todavía aquí en esa reunión que se nos extendió. Entonces voy a compartir la pantalla para ir directamente, no hacerles perder tiempo, un segundito. Okay. Carlos, ¿tienes tu mano arriba? Perdón, no. La tengo, creo que la pueden ver, ¿verdad? Así es. Muy bien, Osmar, muchísimas gracias. Fíjense, en nuestro caso, escuchaba a nuestros colegas del TEC que hablaban de, digamos, distintas líneas de investigación en el área de emprendimiento. Nosotros, sí nos enfocamos, nos especializamos, digamos, como en 3 grandes temas en investigación. Uno de esos temas tiene que ver con lo social. El otro de los grandes temas tiene que ver con emprendimientos innovadores, como ustedes lo catalogan, y allí dentro de ese mundo hacemos investigación y también difusión en cuanto al emprendimiento corporativo y empresas familiares emprendedoras. Y bueno, estamos en redes que ustedes también están, en STEP, Project, y por allí tratamos de enfocarnos. En el año hace 3 años, el emprendimiento corporativo lo empezamos a ver a través de la teoría de las paradojas, y le hemos, digamos, encontrado muchísimo sentido, y es por eso, bueno, en este caso hemos volcado muchos de estos marcos conceptuales y marcos de trabajo al mundo del emprendimiento social. Nosotros ahora vamos a presentar, no es un paper que está desarrollado como el de Felipe, que lo felicito, muy interesante. Esto es una propuesta. Nosotros estamos trabajando en esto, estamos dándole vuelta, estamos amasándolo, digamos, de alguna manera, y estamos tratando de combinar elementos de la teoría de las paradojas con el tema de emprendimiento social. Entonces, esto es un título que tenemos tentativo. Enfatizamos en lo social o en lo financiero, gestionar las tensiones paradójicas en las empresas sociales, en principio venezolanas, pero posiblemente pudiésemos llegar a hacer algo más regional, ¿no? Bueno, muy brevemente, esto es más o menos la agenda. Me voy a enfocar mucho en la primera parte, sobre todo. De todas formas, si se me acaba el tiempo, me detienen. Yo sin ningún problema me detengo, no hay problema. Vamos a comenzar, ¿no? En cuanto a la introducción, justificación, esto, digamos, hacemos un recorrido, un poco de recorrido por lo que se ha hecho hasta ahora. El tópico, obviamente, es emprendimiento social, y este es un tópico que ustedes saben, es un tópico que está atrayendo cada vez más la atención de la investigación científica, y existe suficiente evidencia, ¿no?, que indica que hay un gran número de investigaciones y publicaciones relativas a este tópico, y por lo tanto se ha convertido en un campo maduro, ¿no?, que permite oportunidades para avanzar. Ya tenemos un cuerpo, ¿no?, de investigación. Dentro de este cuerpo hay algunos gaps, algunos elementos que obviamente hacen falta ahondar un poco más, y uno de esos subtemas del emprendimiento social que no ha sido recogido por suficientes estudios en este pasado reciente, y que puede ser muy prometedor, tiene que ver con los desafíos percibidos por los emprendedores sociales. Hay distintos desafíos señalados por la literatura, pero uno de los desafíos, ¿verdad?, para poder alcanzar los emprendedores sociales en sus organizaciones, es el desafío de tratar en forma simultánea los objetivos sociales de la empresa o de la organización y los objetivos económicos financieros. Este es como un gran desafío que muchos emprendedores sociales no pueden gestionar, o les cuesta gestionar, que se ha venido observando hasta ahora, ¿no? Bueno, algunos autores sugieren que
que prestar atención tanto a lo social como a lo comercial financiero, pues puede beneficiar a la organización en general. Es incluso evidente, ¿no? Y lógico pensar esto, ¿no? Sin embargo, estas diferentes actividades a menudo se asocian con elementos contrarios, identidades contrarias, sistemas de valores contrarios, normas que demandan, digamos, recursos o intereses contrarios y que aparentemente son competitivos. Esto genera una tensión y lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Digamos, un cerebro, una forma de pensar más en lo financiero o económico y otra forma de pensar más en lo social, y esto genera una tensión. Adicionalmente, ¿verdad? La investigación indica que si estas demandas que son contrarias, ¿no? Evidenciadas principalmente por tensiones entre lo social y financiero, no se gestionan adecuadamente, pues empezamos a entrar en riesgo. Las organizaciones sociales empiezan a entrar en riesgo. Las empresas sociales corren el riesgo de perder su enfoque dual y pueden volverse puramente orientadas a la misión o social, vamos a suponer que esta es la social, o la financiera. Además, pueden aparecer los conflictos, ¿no? Entre los miembros que representan los lados sociales y comerciales de la organización, respectivamente, llevando esto a bajos desempeños laborales y organizacionales, e incluso ruptura, ¿no? de la organización social. Y se acaba la sostenibilidad. Se puede romper incluso el beneficio social por no saber gestionar la tensión entre lo social y financiero, y viceversa. Entonces, manejar estas tensiones es crítico y es desafiante para los emprendedores sociales, bueno, porque más allá de requerir habilidades específicas, tanto para lo financiero como tanto para lo social, ¿verdad? Y entender esto como un sistema y no dos subsistemas que están pujando uno contra el otro, pues requiere de un marco cognitivo, pero un marco cognitivo que integre, acepte y entienda ambas realidades aparentemente excluyentes y conflictivas. Aunque parece algo lógico, cuando estamos metidos dentro de la organización social o cuando ellos están metidos dentro de la organización social, pues generalmente dan más prevalencia a un mundo o a un subsistema que al otro, hablando de lo social y financiero, y no logran gestionar. Entonces, bueno, ¿qué se conoce hasta el momento? Lo que les he descrito, bueno, esta tensión entre lo comercial y financiero, si no se gestiona bien, pues podemos entrar, las organizaciones sociales entran en riesgo. Y esto es uno de los factores de éxito o de los factores que conllevan al fracaso pues, de muchas organizaciones sociales. Se requiere habilidades más allá de las específicas, esto es muy importante. Es muy importante, más allá de la habilidad financiera o económica o comercial y la habilidad de acercarse a los actores sociales para lograr su beneficio, más allá de esas habilidades específicas de cada subsistema, pues se requiere una habilidad, digamos, cognitiva que los englobe a los dos. Siguiendo con esto de la introducción y la justificación, bueno, la investigación existente destaca en su mayoría habilidades distintas, ¿verdad? Para encontrar, digamos, objetivos sociales y financieros. Pero desafortunadamente la investigación ofrece poca información sobre las habilidades que permiten a los emprendedores sociales atender estas demandas competitivas. Obviamente que sí se han hecho cosas, ¿no? ¿Cómo se ha explicado? Bueno, hay algunos autores, hay algunos autores que, bueno, que se han aproximado a esta divergencia entre lo social y financiero a través de la teoría de los stakeholders, la teoría institucional, la teoría de la entidad organizacional. Sin embargo, en las últimas décadas también se ha puesto el lente de la teoría de las paradojas al mundo social, ¿no? Hasta ahora parece existir un consenso entre los académicos acerca de que el emprendimiento social es un fenómeno paradójico y que la tensión entre la lógica social y financiera puede explicarse, bueno, a través de la teoría de las paradojas. Muy interesante, nosotros la venimos utilizando más que todo para el emprendimiento corporativo, pero bueno, lo estamos ahora aplicando aquí, por eso es que presentamos esta propuesta. Entonces, recientemente se ha explorado el tema bajo el lente de la teoría de las paradojas, como acabo de decir, lo cual ha demostrado ser útil para comprender fenómenos organizacionales complejos, y entre esos fenómenos complejos, pues está los fenómenos de lo social comercial, ¿no? En este sentido, todo indica que es necesario aumentar el conocimiento acerca de cómo gestionar estas tensiones en las empresas sociales. Esto digamos, es lo que nos ha venido inspirando a meternos con más lupa en esta área, ¿no? Entonces, nosotros estamos intentando vincular la teoría de las paradojas con el emprendimiento social, como otros autores ya lo han hecho, pero más en detalle con el fin de poder entender los desafíos específicos asociados con las demandas sociales y financieras que están en competencia. Y bueno, vincular estos desafíos con habilidades críticas que requieren los líderes para gestionarlos. ¿Qué nos lleva a esto? O esto nos lleva a qué, ¿no? A plantearnos qué objetivo, qué queremos hacer. Bueno, en principio, el propósito principal de esto que estamos desarrollando, que nos estamos aproximando, es
observar empíricamente las tensiones que existen entre esa intersección de la base social y financiera, además de identificar respuestas organizacionales a estas tensiones. ¿Cómo? O sea, específicamente queremos explorar cómo y cuándo emergen las tensiones entre lo social y financiero en empresas sociales, además de entender cómo son percibidas estas tensiones por sus líderes, porque nosotros damos por sentado que la perciben de una manera o damos por sentado que la gestionan de una manera, pero cómo se percibe, cómo los líderes de organizaciones sociales perciben estas tensiones. Si son tensiones polarizantes, si las perciben de forma paradójica, cómo son, ¿no? Cómo son percibidas. Y entender cómo son gestionadas dichas tensiones por los emprendedores sociales. Entonces, explorar cómo y cuándo emergen las tensiones, emergen constantemente, emergen en qué momento del ciclo de vida, cómo emergieron, cómo las perciben los líderes, los tomadores de decisión de estas organizaciones y, bueno, y cómo las gestionan, ¿no? Obviamente que esto conduce a una investigación cualitativa y antes de hablar de eso, bueno, los tres grandes lentes, los tres grandes pilares teóricos por los cuales nosotros nos estamos manejando, no me voy a concentrar mucho aquí para avanzar un poco más en la explicación de lo que estamos haciendo. Bueno, primero, obviamente, todo lo que tiene que ver con las definiciones de emprendimiento social, que, ojo, no es fácil, no es sencillo, hay digamos, diversas acepciones, ¿no?, a lo que es el emprendimiento social. También estamos manejándolo como un bloque bueno, vehículos, no solo lo que es un emprendedor social y el emprendimiento como fenómeno, ¿no?, sino qué es esto de una empresa social. Estos vehículos para crear valor y transformación social, bueno, obviamente que también hay algunos autores que han venido trabajando esto y han distinguido lo que es, lo que no es una empresa social, o lo que parece o lo que no parece, aunque todavía no hay un único consenso, obviamente que se está desarrollando esto. Y nosotros montados en cada una de estas definiciones, pues vamos a avanzar, o hemos avanzado en la propuesta de la investigación y obviamente, bueno, cómo se gestionan estas organizaciones desde el punto de vista de las tensiones que ellas viven, ¿no? Las tensiones paradójicas en este sentido en las empresas sociales. Y para esto, bueno, nos estamos, digamos, montando mucho en el tema de la teoría de las paradojas, porque de todas formas algunos autores como Smith y sus colaboradores han venido trabajando ahí, ¿no? Bueno, esto obviamente nos lleva a un método de investigación cualitativo, por lo que ustedes han, lo que vieron, digamos, la aproximación que ya se observa, donde estamos evaluando la posibilidad de acercarnos a varios casos. Entonces, esto nos va a llevar a un estudio de múltiples casos. Debido a que estamos interesados en las tensiones social financieras involucradas en la gestión de las empresas sociales, bueno, vamos a utilizar este muestreo intencional, vamos a tratar de acercarnos a organizaciones donde este tipo de tensiones sea muy evidente, ¿no? Para seleccionar casos que intentan gestionar estas dos lógicas y ver cómo se está haciendo, cómo se ha hecho, cómo se están percibiendo. Los criterios de selección, bueno, seleccionaremos organizaciones que cumplan con los criterios expuestos en la tabla que voy a mostrar a continuación, que permitan una aproximación a la definición de la empresa social. Hasta ahora hemos preseleccionado. Ojo, esto no es que, obviamente que estamos trabajando con un método cualitativo y dependiendo de la saturación teórica que vayamos, quizás no vamos a tener, obviamente 12 casos son muchos, pero preseleccionado desde el punto de vista de, oye, este es un buen caso o no es un buen caso que nos pudiese dar alguna información, y para eso tenemos un método para preseleccionarlo. Y bueno, la información la vamos a recolectar a través de digamos, información directa por los protagonistas, así como algunos stakeholders que puedan aportar información holística del contexto de cada caso. Bueno, estamos apuntando a un gran número de entrevistas. Esto obviamente que en el mundo cualitativo se va ajustando a medida que vamos avanzando. Y el análisis, bueno, vamos a tratar, vamos a intentar hacer mucha comparación constante, vamos a hacer un análisis interno de cada caso y dos case análisis, y bueno, vamos a hacer unas triangulaciones entre estos análisis. Vamos a hacer un poco más. Bueno, estos son los criterios de preselección de los casos que vamos a seleccionar. Vean que, digamos, estos criterios que apunto aquí como el objetivo primordial social, si hay presencia de actividad comercial de mercado. ¿Por qué? Porque en muchas definiciones de lo que es emprendimiento social, no necesariamente depende de la acepción. Incluso el mismo emprendedor social se cree emprendedor social y es más altruismo que emprendedor social, o se cree más
o se nota más como emprendedor social, pero a la vez puede ser más responsabilidad social. Entonces, bueno, esa presencia de actividad comercial y el mercado tiene que ser muy evidente y tiene que haber una existencia de la atención financiera social muy evidente. Y para esto, para poder preseleccionarlo, vamos a utilizar un método de evaluar esos criterios si se presentan, ¿no? Bueno, dependiendo de la opinión de expertos que conocen este tipo de iniciativas, un cuestionario previo al cual le vamos a enviar a los potenciales seleccionados y a través de información documental de cada caso. Bueno, otras condiciones para la selección tiene que ver con definiciones, ¿no? ¿Somos fines de lucro o somos sin fines de lucro? A veces en nuestro contexto latinoamericano ser sin fin de lucro ya me define a priori como emprendedor social, pero no necesariamente es así. Y también la definición legal en algunos contextos define a priori lo que pudiese percibirse como un emprendimiento social, pero no necesariamente un emprendimiento social. Entonces esta investigación tiene un gran reto de ir puliendo bastante bien las definiciones que se tienen para poder llegar a la muestra requerida, ¿no? Bueno, nosotros estamos en esto, se busca emprendedores sociales, y para eso tenemos acceso a distintas bases de datos en donde podemos echar mano. También tenemos digamos, una propuesta de uno de nuestros profesores que pertenecen a la red SECEN, entonces pudiésemos llevar esto un poco más allá de Venezuela. Nos interesa mucho entender el caso de Venezuela por los temas que vivimos, pero obviamente que esto tuviese más interés en la región latinoamericana, y bueno, para eso necesitamos relaciones, contactos, ¿no? Digamos, organizaciones sociales o emprendimientos sociales en la región, ¿no? Bueno, pero por ahora tenemos esta base de datos que nos permiten acercarnos mucho a los casos venezolanos. Y bueno, vamos a hacer... Perdón. Un minutico, por favor. Perfecto, ya vamos a cerrar, ya voy a cerrar. Aquí tenemos algunos casos ya preseleccionados a los cuales nos estamos acercando. No me voy a detener en cada uno de ellos, lo dejo así como un look and feel para que ustedes entiendan de qué se trata. Y bueno, obviamente nosotros tenemos una práctica muy nuestra, que a medida que vamos avanzando vamos visualizando algunos journals donde pudiésemos llevar esto. Y bueno, esto quizás un poco más anecdótico y no necesariamente entra dentro de esta discusión. Entonces, muchísimas gracias por su atención y bueno, una vez me disculpo por haber llegado tarde a este acto que de verdad que uno me gusta. Bueno, muchísimas gracias, Aramis, por la presentación. Si hay alguna pregunta de los colegas por aquí. Sergio Chión, por favor. Micrófono está apagado. Gracias. Sí. En este trabajo de la tensión entre aspectos sociales y financieros, sin ser experto en el tema, me parece que una variable importante a controlar es el horizonte de tiempo que tenemos en mente, porque es muy probable que en el corto plazo la tensión sea alta, pero si consideramos un horizonte de tiempo largo, los aspectos sociales necesitan sostenibilidad en el tiempo y por ende necesitan sostenibilidad económica, y las tensiones disminuyen bastante e incluso pueden que hablemos de complementariedad para mantenerse en el tiempo, ¿no? Es como si tuviésemos un índice, ¿no?, de aspectos sociales y lo que tenemos, supongamos, es un flujo de fondos de ese índice social que lo llevamos a valor presente, que necesita una sostenibilidad económica, si es que yo busco lo social en el largo plazo. Si hablamos del corto tiempo, sí, la tensión puede ser muy aguda. Ahora, dentro de lo que es la cuestión financiera, cuando hablamos de emprendedores de negocios, no solamente son los que buscan rentabilidad, ¿no? Hay emprendedores que buscan hacer empresa per se, más allá del aspecto de rentabilidad. Hay otros emprendedores que lo que buscan es el crecimiento, ¿no? Hay una gran variedad de emprendedores. Pero gracias por la presentación.
No, muchísimas gracias, Sergio, por el comentario. No sé si puedo responder o comentar acerca, sí, muy rápido. Y de hecho, Sergio, das en el clavo porque entre uno de los objetivos de la investigación para evitar nuestros sesgos es cómo y cuándo se presentan esas tensiones. Porque lo que también se viene observando es que al principio no hay tanta tensión en el emprendedor social, porque el emprendedor social, cuando funda la organización, se dedica principalmente a lo social. Después, cuando ve que ya para crecer o escalar necesita recursos, empieza la tensión entre lo económico y lo social. Pero o sea, esto es una conjetura de nosotros basada en lo que hemos visto, ¿no? Hasta ahora. Pero entonces, viste en el grano porque uno de los objetivos específicos es cómo y cuándo se presentan estas tensiones. Excelente, gracias. Bueno, muchas gracias. Por favor, las preguntas breves porque luego el tiempo está un poquito limitado. Sasha first. Sí, gracias. Sí, muy breve. Veo que todos tenemos en común algo en trabajo en emprendimiento social, ¿no? Recientemente también aquí terminamos un estudio cualitativo sobre justamente esas tensiones, ¿no? Que se presentan en esos modelos de negocios de doble o triple impacto. Lo hicimos en el contexto de empresas, emprendimientos familiares. Pero es muy interesante porque justamente también aquí estamos mirando porque lo hicimos con empresas mexicanas y sería muy interesante como replicar algo así para hacer estudios comparativos con, bueno, Venezuela, Perú, pero muy interesante y muchas gracias por la presentación. No, gracias. Gracias, Sasha. Muchas gracias, Sasha. Carlos Hoyos, por favor. Sí, hola. Aquí, ya. Ok, muchísimas gracias. Bueno, tengo una inquietud cuando presentabas, ustedes pues dicen que es una propuesta y planteaban que el gap a llenar en la literatura era más o menos de un par de artículos, uno del año 2012 y otro del año 2013, o sea, casi 10 años prácticamente han pasado, y en el que ustedes, si mal no recuerdo, hablaban de que había un tema relacionado con la escasez de habilidades precisamente para la gestión de las tensiones sociales. Sería interesante explorar si de esos años a acá ha habido más literatura que haya abordado precisamente este tema de la tensión social como tal, pues para mirar qué tanto ha evolucionado el tema y cómo podría darles una mejor orientación a ustedes en la investigación. Por otro lado, pues el tema de la teoría de la tensión social y la tensión financiera, siento que son como dos temas bastante opuestos, ¿no? Están como cada uno en un polo muy lejano del otro y no sé qué tanto les facilite a ustedes en el desarrollo de la investigación mezclar estos dos elementos, a menos que de pronto la literatura así lo sugiera, ¿no? Que invite, por ejemplo, a evaluar este tipo de emprendimientos y cómo se dan esas tensiones sociales por acumulación de poder y que, como lo decía ahorita Sergio, son coyunturales. Puede suceder que en un momento determinado, cuando evalúes y entrevistes a un grupo de personas, encuentres que hay una tensión social porque subió al poder un personaje que es anárquico, que solamente se hace lo que él dice, pero pasados 2 o 3 años el hombre lo sacaron, se fue y llegó otro que es mucho más democrático y cambia sustancialmente el tema de la relación. Entonces, bien valdría la pena de pronto explorar longitudinalmente, si bien vale la pena, si ha habido ese tipo de cambios al interior de las empresas que ustedes entrevisten y se han presentado casos en los cuales la tensión social se haya generado de pronto por el determinado tipo de liderazgo ejercido por un personaje frente a otro que ahora está en la compañía y qué ha pasado en esa comparación, creo que sería un elemento valioso. Eso es todo. Muchísimas gracias. No, excelente. Un buen par de comentarios en cuanto a lo que se ha hecho a través, digamos, acercándonos a través de la teoría de las paradojas y lo que es el emprendimiento social. Sí, hay algunos artículos más recientes, pero bueno, quisimos destacar los de Wendy Smith porque los vemos como muy cercanos a lo que queremos hacer, pero válido, muy válido el comentario, Carlos, de verdad que sí, quizás hay que exponer un poco más investigación reciente acerca del tema, del manejo de esta tensión social financiera, que es una tensión de identidad, así se define en la teoría de las paradojas, hay como una clasificación, varios tipos de tensión y esta es tensión de identidad. Excelente. Lo tomo nota y lo incorporo. Gracias, Carlos.
Muchas gracias. Y bueno, la última pregunta que tenemos por aquí, Felipe Simes, por favor. Sí, solamente comentarte que yo estuve muy metido en este tema. Te estoy adjuntando un libro que publiqué el 2019 con 2 colegas más, que se llama Scaling Strategies for Social Entrepreneurs, a Market Approach, que publicamos con Parker Macmillan en Inglaterra. Y que se enfoca en cómo los emprendedores sociales lo que hacen para manejar esta tensión es negociar impacto por recursos. Es decir, nosotros que sabemos que los emprendedores sociales quieren generar impacto económico, social, ambiental, pero no se propone cómo. Entonces ese es un modelo en base a casos de estudio de América Latina. Nosotros a través del apoyo de Videa hicimos más de 100 casos y ahí solamente ilustramos 10 casos. Y que vamos explicando cada una parte del modelo en base a esos casos de cómo manejar esa tensión. Incluso una fase, que es la fase 3, porque es un modelo de 3 fases, se enfoca exclusivamente en la parte de identidad de cómo manejar esta tensión financiera e impacto. Entonces yo creo que les puede servir mucho para seguir avanzando, la verdad, en ese sentido. ¿Dale? Muchísimas gracias y qué bueno participar en esta ronda de comentarios o de presentaciones, porque, bueno, accede uno a cosas de verdad que han hecho y nos van a permitir avanzar. Muchísimas gracias, Felipe. Ya estoy viendo el libro en Amazon y lo voy a adquirir. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Aramín, y bueno, a todos ustedes por las preguntas y comentarios. Te doy la palabra a Osmar, si quieres, para la siguiente presentación. Muchas gracias, Urbi. Excelente, realmente está haciendo esto muy positivo y abre, como lo decía ya, muchas posibilidades de colaboración. Por favor, Carlos, te invito a moderar la sesión de Centrum. Te doy el micrófono. Excelente. Osmar, muchas gracias y buenos días a la hora del centro, buenas tardes a lo que estamos en este meridiano. Vamos a pasar a nosotros a hacer nuestra parte. Rápidamente le voy a pasar la palabra, tengo entendido, al doctor de la Vega, que va a hacer, digamos, la exposición con relación a las investigaciones que tiene dentro del Centro de Investigación con relación a emprendimiento. Iván, por favor. Gracias, Carlos. Creo que primero va Rubén Sí, y después voy yo. Sí, lo que pasa es que Rubén me escribió. Ok. No, sin problema. Mejor. Sí, para más tiempo para compartir. No, sin ningún problema. Ya comparto. Muchas gracias. Me indican, por favor, si están viendo las láminas y si me escuchan bien. Todo conforme. Perfecto, muy bien. Entonces, habíamos coordinado para que el profesor Rubén diera un approach general sobre lo que se está haciendo en Centrum, pero bueno, yo voy a tratar de dar ese approach y después ir a temas específicos que venimos desarrollando. Nosotros hemos venido en los últimos 3-4 años concretando lo que son los centros de investigación en nuestra Escuela de Negocios. Sabemos que pertenece a la Pontificia Católica Universidad del Perú y son estos que estamos mirando acá: estudios empresariales, estudios de emprendimiento, innovación de la cadena de valor, liderazgo socialmente responsable, mujer y equidad, y educación en negocios, y finalmente el de sostenibilidad e innovación social. Entonces, aquí se organizan los investigadores de Centrum a través de esta iniciativa que se ha generado desde la Dirección de Investigación para tratar de coincidir en líneas de trabajo que puedan ser colaborativas, pero eso no significa que nosotros podamos triangular y colaborar de centros intracentros, para decirlo de esa manera, y por supuesto con las redes externas. Entonces, para que tengan un overview, una visión un poco general de lo que viene trabajando Centrum y la forma como viene relacionando las líneas de investigación para generar proyectos, para buscar productos que tengan impacto o para inclusive relacionarnos con temas de innovación social o de impacto social. Esta es la configuración. Dicho eso, porque también estamos con el tema del tiempo,
Yo quisiera presentarles un poco dónde está mi centro de operaciones. Estas son como los grandes temas en los cuales vengo trabajando los poco más de 20 años. Temas de ciencias, tecnologías e innovación desde las políticas públicas. O sea, ¿cuál es el impacto que esto tiene a nivel de escala global, pero también a escala regional y, por supuesto, llegando a países y dentro de los países desde los sistemas, por ejemplo, nacionales de innovación o sistemas regionales de innovación o sistemas locales de innovación, cómo se pueden crear polos de modernización de actividades vinculadas siempre a ciencia, tecnología e innovación. Otra de los temas que abordo es trabajos cienciométricos, dentro de los cuales hay herramientas como la bibliometría, la patentometría, que nos permiten mapear, mirar y generar potenciales investigaciones que tengan que ver con esta visión. Otra línea de trabajo tiene que ver con emprendimiento, el desarrollo de startups, innovación y gestión del conocimiento. En temas de innovación, trabajamos con innovación social, con innovación abierta, trabajamos con sistemas nacionales de innovación, regionales, locales, también con ecosistemas, cómo articular, mirar todo esto que está alrededor del tema de la innovación, que es muy amplio. Creo que alguien tiene, por favor, un micrófono abierto, si es tan amable. Gracias. Otro de los aspectos que venimos desarrollando es el tema de la sostenibilidad, la innovabilidad, que es un neoconcepto, innovability, un neoconcepto para el mundo, y cómo nos vinculamos con los objetivos de desarrollo sostenible. También trabajo temas de movilidad y migración de alta habilidad y las tecnologías emergentes, todo lo que tiene que ver con blockchain, 3D, inteligencia artificial, nanotecnología, biotecnología, ciencias cognitivas, IoT, todo esto cómo impacta en la transformación digital a partir del SARS-CoV-2 y todas estas variantes que están en desarrollo, que he escuchado recientemente que ya hemos vencido esto y creo que estamos todavía en proceso. La tecnociencia nos ha ayudado a resolver esto, pero hay que monitorear muy bien este tipo de temas. Y evidentemente estas son como los grandes temas. Eso deriva en líneas de investigación. Lo importante acá es un poco para que entiendan donde estoy operando, donde estoy pensando con colegas. Siempre esto es compartido, esto es colaborativo y abierto, es que ya lo van a ver con la explicación. Los estudios sobre modelos explicativos que se apalancan en el tema de la articulación, por ejemplo, la triple hélice para el desarrollo económico, de Edkowitz y Leiderdorf, pero también trabajamos con la cuarta y la quinta hélice para un poco mirar y entender los comportamientos con distintas perspectivas, y eso nos interesa para tratar de comprender qué sucede desde los emprendimientos, desde el tipo de desarrollo de empresas de base tecnológica, cómo se entiende esto. La medición de las capacidades tecnocientíficas vistas desde aspectos bibliométricos o de patentometría o ciencia frente a tecnología, y qué repercusión tiene eso a través de, por ejemplo, la propiedad intelectual, si se patenta o no, por qué no se patenta, dónde está el tema de la cultura, qué aspectos tiene esto referente a temas de investigación y cómo eso se aterriza para ayudar a mejorar la toma de decisiones a distintas escalas. También hacemos temas de perspectiva científico-tecnológica que está muy vinculado. Fíjense que los estudios y las líneas se interconectan, ¿no? No es que una no se vincula con las otras. También tenemos el Observatorio de Innovación y Sostenibilidad. El profesor Luciano Barcelos y yo somos los directores. Es una iniciativa que la hemos desarrollado. Ya les vamos a compartir también el link. Pueden entrar por Centrum Think, que está el vínculo de la página, pero ahí tenemos un comportamiento donde la investigación es una de las palancas más relevantes y es la excusa como para poder interactuar con estudiantes de MBA o estudiantes doctorales, o en redes hacia afuera con postdoctorantes que se quieran incorporar, o investigadores ya seniors consolidados, para generar redes que nos permitan, mediante, por ejemplo, la línea de metodologías ágiles, hacer interacciones con emprendimientos, desarrollos que estén en proceso, o con el Global Reporting Initiative, donde hemos trabajado con 342 pequeñas y medianas empresas acá en el Perú. Se han desarrollado tesis de investigación, eso han generado libros, capítulos de libros que se han ido publicando en los últimos años sobre estos temas. Y también trabajamos con otro aspecto que es muy relevante para nosotros, que es el tema de la movilidad migratoria, el tema de las diásporas intelectuales, cuándo se producen o no las diásporas. En el caso de Venezuela, Venezuela es un país que ha perdido un capital, ha perdido el capital más importante, que es el intelectual. ¿Cómo generar esas redes y geolocalizarlas? Pero entonces estamos haciendo estudios comparados qué ha sucedido en los últimos 30 años en el tema de movilidad
en Venezuela con respecto a Colombia, con respecto al Perú, y estamos comparando y trabajando para medir y geolocalizar y ver qué tipo de estrategias pueden interconectar. Entonces es un espacio muy importante. Allí tenemos un estudio que se llama The Quintuple Helix Innovation Model and Brain Circulation in Central, Emerging and Peripheral Countries. Allí lo que buscábamos era decir, bueno, en Estados Unidos, que fue el país ejemplo que utilizamos, se van 200, 300 nanotecnólogos y fertilizan el conocimiento hacia Australia, hacia Japón, Europa, hacia América del Sur, X, y ellos entienden eso como movilidad porque no pierden su masa crítica. En un país como Perú o como Venezuela se pierde la capacidad se cierra un laboratorio, se cierra una línea de investigación cuando un especialista o un grupo pequeño de especialistas se movilizan o emigran, y ahí se genera una contradicción importante. Entonces, entender eso en distintos momentos es un tema relevante. Otro estudio que es muy importante también, o lo consideramos muy relevante, es toda la tecnociencia, todo esto que les comentaba antes de cómo temas como IoT en el desarrollo de la transformación digital o en los comportamientos se miden, pero a través de lo que viene ahora en unos días que comienza el Mundial de Fútbol. Las nuevas tecnologías, qué implicaciones tienen en los desarrollos, en los centros de investigación del mundo y cómo eso se traslada al deporte de alto nivel, pero cómo nos llega después el resto de los seres humanos, ¿no? que estamos interactuando a través de esto, o los eSports, todo este desarrollo vertiginoso que está atrás. Esto aterriza, para ir dándole un poco idea, en proyectos de investigación. Estamos trabajando con este neoconcepto mundial de innovabilidad, Innovability, donde ya tenemos un paper, el profesor Barcelos y yo, donde desarrollamos un primer concepto. Estamos trabajando en la creación de un marco teórico conceptual que consolide lo que nosotros consideramos es el nuevo mindset global. Ya no se puede generar innovación sin medir los impactos, para generar riqueza sin medir los impactos que esto tenga que ver con el medio ambiente, ¿no? De recursos naturales renovables, los no renovables, cómo esto incide en este cambio de mindset, desde lo que hemos considerado la unidad, ¿no? La unidimensionalidad, es decir, la persona, porque cuando hablamos de triple bottom line, estamos hablando de organizaciones, responsabilidad social, estamos hablando de organizaciones, valor compartido, estamos hablando de organizaciones. No, la innovabilidad va a la unidad, a cada uno de nosotros. Y la posibilidad de pensar en el futuro, que ya el manual de Oslo se convierta no en un manual de innovación, sino en un manual de innovabilidad, es como ese desiderato, esa gran idea que potencie para el futuro las mediciones de cualquier tipo de actividad, no solamente la rentabilidad, sino en ese cambio de pensamiento hacia una posibilidad de buscar un impacto, porque nuestro gran problema mundial es el global warming, el cambio climático, y ahí creo que debemos centrar la atención. Acá los proyectos que estamos desarrollando con el CITEC, un equipo de Centrum, que es el de sistemas inteligentes y expertos, ¿no? Modelados computacionales iberoamericanos, como miembros de varios países, estamos interactuando. Son proyectos que estamos vinculados en este momento, que es bienvenida la interacción con los colegas de las otras escuelas de negocios. Y esto que les he comentado ha aterrizado básicamente en artículos de investigación que los vemos acá, con profesora, acá compartiendo con colegas de Centrum, la profesora Bunkler, el profesor Barcelos, pero estas dos personas que están acá, Mayra Vega Chica y Julio Marchena, fueron estudiantes doctorales de nosotros y hoy en día ya son profesores, han publicado en journals importantes. Fíjense, aquí todos los trabajos son Q1, Q2, pero a nosotros nos interesa ver la transferencia de cada uno de estos trabajos hacia la posibilidad de aplicaciones prácticas y no quedarnos solamente con un estudio de investigación que de alguna manera nos da posibilidades de medirnos en rankings, pero cómo esto puede irse transfiriendo. Por eso se crea la unidad el observatorio, para poder llevar estas investigaciones y las que por supuesto hace el resto del equipo, pero simplemente estoy mostrando las cosas que yo he hecho. A mí me interesa también ver, para que ustedes podamos discutir sobre lo que estamos desarrollando actualmente. Fíjense, en este momento, publicaciones, esta está en evaluación. Estoy trabajando el tema de la Internet de las cosas y el impacto en la transformación digital
a escala mundial a partir del SARS-CoV-2, ¿no? Cómo longitudinalmente medir esas capacidades y cómo han habido unas curvas de crecimiento importantes. La relación de las dimensiones urbanas en las ciudades inteligentes en búsqueda de un desarrollo sostenible. Temas como metaverso, los nuevos modelos de negocio y la ciudadanía digital. Es imposible que no pensemos en este mundo de transformación vertiginoso con el tema de las nuevas tecnologías, en que no vayamos a la unidad, a las personas, y si realmente entienden de qué estamos hablando cuando buscamos nuevos modelos e interactuar en mundos paralelos como lo que sería metaverso, y también entender y comprender eso. Entonces ahí es una motivación, es eso. Lo que les comentaba antes, el tema de la colaboración científica de alto nivel, estamos comparando a Venezuela, Colombia y Perú a través de Web of Science y Scopus, como la trazabilidad, dónde estaba un investigador en el año 2000, si esa persona se movilizó internamente, pasó de una institución a otra a través de la afiliación, entender si ha emigrado y dónde está trabajando para ver si se generan redes de colaboraciones, ¿no? Entonces, a través de ese mapeo está avanzado ese paper también. También estamos utilizando parecida la metodología, pero para mirar el cono sur, Chile, Uruguay, Argentina, para tratar de comprender un poco la región y mirar esto. O sea, esto complica, esta metodología tendríamos que utilizar un nivel de escalabilidad estadística distinta. Países como Brasil o México, que tienen mucha población, habría que mirar el comportamiento, por supuesto, de las comunidades científicas. Ya se complejiza por el tipo de trabajo estadístico que se puede hacer. Otros trabajos sobre la bifurcación del desarrollo. Estamos comparando con un profesor, Seaton Moore, el tema de Corea del Sur, el desarrollo en Corea del Sur de las políticas públicas en ciencia y tecnología, Finlandia y Alemania, países desarrollados, y qué pasa en países en menor desarrollo como Colombia, Perú y Chile, en términos de si la excusa de no tener tejidos socioinstitucionales de capacidades en ciencia, tecnología e innovación tiene implicaciones en el desarrollo, en las distancias y las brechas de conocimiento, y esto lo hemos llevado a tecnologías de punta. ¿Dónde está la frontera del conocimiento? ¿Qué se está haciendo en los países en menor desarrollo en términos de investigación? Por ejemplo, en inteligencia artificial, en deep learning, machine learning, o en nanotecnología, nanoscience, o en biotecnología, o en ciencias cognitivas, o en cada una de estas tecnologías que les he mencionado. Y estoy trabajando con estudiantes doctorales sobre temas de última generación, sobre cómo el foresight estratégico impacta en la innovación, o temas en el modelo de la industria 4.0, y cómo la innovación responsable pasa a ser un valor de contribución de impacto hacia la sociedad, ¿no? Entonces, en esa línea estamos trabajando. Quería compartir estos temas, ¿no? Para que dieran una visión de overview, y podemos interactuar a través de sus preguntas, y le vamos a enviar. Creo que estoy bien con el tiempo, ¿no? Sí, simplificado el tema. Ok. Aquí les mandamos el link del observatorio, está en el Centrum Think. Ahí pueden interactuar un poco también con las cosas que hacemos, no solamente en investigación, sino en los temas aplicados, cómo preparamos workshops o trabajos en company, o cómo interactuamos con los pequeños empresarios y cómo los ayudamos desde nuestro conocimiento y aprendiendo de ellos también, porque no es que nosotros tenemos el conocimiento y lo transferimos, sino que nosotros somos capaces de co-crear valor de conocimiento con los distintos actores, ¿no? Básicamente esa es la visión. Muchas gracias. Excelente, Iván, muchas gracias. Por favor, pasaríamos a las preguntas. No sé, el doctor de la Vega. ¿Alguna consulta, alguna duda de esta? Ha sido un overview realmente acerca de todos los trabajos que está enfocando, ¿no? Y también digamos,
las ganas realmente que se tiene por nuestro lado de poder generar lazos con las demás universidades en esta serie de aristas que podríamos, en este campo sobre todo que es tan amplio y que Felipe, Aramis nos han dado también unas perspectivas extraordinarias. Así es que por favor estaríamos atentos a cualquier consulta. Okay. Urbi. Ok, Urbi. Sí. Bueno, no, muchísimas gracias por tu presentación y ilustrativo ver todo lo que han estado haciendo en Centrum y para las personas que están en estas áreas. Yo estoy de finanzas, ¿no? Te voy a hacer unas preguntas que no estoy, pero pensando en como no hay preguntas, me atrevo a hacerla. Este tema de la migración de académicos y tal, eso a la hora de hacer lo que es las bases de datos que vas a las universidades, a las páginas web, es una cosa muy artesanal, me imagino. No, todo lo contrario. Ah, sí, Todo lo contrario, Urbi. Sí, no, te explico, gracias por el punto. Lo primero que hay uno de los artículos que mostré allí es con el profesor José Manuel Puente, que es economista del IES, y ese paper fue por cierto, sobre el caso de Venezuela, y una profesora que está en Princeton, en el Wallace Hall Institute en Princeton. ¿No? Lo que hacemos, Urbi, es a través de la afiliación, usando algoritmos, identificamos la afiliación por países, se definen, se descargan todos los artículos y se revisan los títulos, se revisan los abstracts, se revisan los keywords, ¿no? Términos, o sea, palabras o términos, depende, pueden ser combinados, se van descargando mediante una metodología que tiene unos pasos que se pueden replicar y hay unos niveles de escalabilidad, ¿no? Entonces, no puede hacer simplificaciones. Lo que hacemos es mirar, por ejemplo, dónde estaba Urbi en el año, cuál fue tu primera publicación científica. Entonces tú estabas vinculado, qué sé yo, a la Escuela de Negocios del IESA y después te movilizaste tal. Y hoy en día, ¿dónde estás trabajando? Entonces vamos mirando esa trazabilidad y ver si existe, por ejemplo, colaboraciones estando tú ya, por ejemplo, una persona que haya emigrado, está trabajando, qué sé yo, en Canadá, y si se revincula con el país a través de la investigación. Esa es una mirada. No estoy diciendo que ese sea el comportamiento porque no puedo con esa metodología trabajar con otro tipo de profesionales. Por ejemplo, el caso del éxodo masivo de expertos petroleros en Venezuela, ¿no? Que no necesariamente hacen investigación. Lo podemos mirar, por ejemplo, a través de las patentes que se lograron, ¿no? Cuando era... Venezuela es un país altamente productor de patentes, ¿no? Entonces, a través del tema del INTEBER. Y básicamente es eso lo que hacemos con esas perspectivas. Entonces, miramos la trazabilidad en las distintas, básicamente en Web of Science y Scopus, pero ahí miramos todo ese intercambio. Así que ese es el medio. Por cierto que Ricardo Hauman, que bueno, que está en Harvard y lo conoces. Sí, así es, claro. Más relacionados, muy relacionados, ¿no? De la diáspora. Así es. Eso puede explicar el desarrollo, esto hasta afecta el crecimiento económico de los países y ellos lo miden todo, por cierto. Así es. Sí. Migratorias que han ocurrido afectan. Así es. Sí, yo tengo un libro publicado por La Polar en el año 2004, donde fue como el primer trabajo en Venezuela que miraba al revés el proceso, porque antes era la inmigración hacia Venezuela, durante el siglo pasado, y ese fue como la primera publicación que se hizo para mirar ese éxodo masivo y las repercusiones negativas que tenían. Pero bueno, después si quieres te lo envío con todo gusto. Perfecto, muchas gracias. Excelente, Iván, muchas gracias por la pregunta, Urbi. Bueno, creo que ahí podríamos quedar. Te devuelvo la palabra, Osmar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, colegas. Realmente me voy muy contento, muy satisfecho de esta primera reunión, de este primer coloquio, de este primer conservatorio. Gracias, Urbi. Gracias, Carlos, por su interés desde el día que planteamos esta posibilidad. Ahora, si les parece, a quienes tienen su cámara cerrada, si están de acuerdo, les pediríamos que la abran. Nuestra área de comunicación va a tomar una foto de todo el grupo para tener evidencia de lo que estamos haciendo. Y bueno, sobre lo que seguiría, me permito, si me dan autorización, Carlos, Urbi, en nuestra siguiente reunión nos ponemos de acuerdo sobre la fecha y sobre el tema que abordaríamos en nuestro siguiente encuentro, si están de acuerdo. Excelente. Totalmente. Genial. Entonces, todos tenemos ya nuestra... Creo que el profesor Scott
Disculpa, mano disculpa, levantada. profesor. Sí. Disculpe. Sí, sí, gracias. Y yo quisiera básicamente tratar de entender a dónde vamos. ¿Qué mecanismos o posibilidades hay para colaboración? Excelente pregunta. Además de simplemente reunirnos de vez en cuando y hablar de una u otra actividad de investigación, que es interesante, pero en fin, si la idea es de colaborar, la idea es de colaborar. Entonces, ¿cómo vamos a colaborar? Eso es lo que yo quisiera saber. Me interesa mucho en colaborar con ustedes ahí en Monterrey. Yo he puesto varias publicaciones mías que tienen que ver con el tema de México en la cuestión de la cadena de valor para pollo. Fascinante. Un artículo sobre cacao en México y en otro país de América Latina. Fascinante. Entonces, así, yo estoy muy interesado en la posibilidad de colaborar con uno u otro investigador. Y no sé si hay posibilidades de tener una reunión quizás con diferentes profesores. No sé cuál es el procedimiento. ¿No es cierto? Sí, sí, es muy buena pregunta y a reserva de lo que nos pudieran comentar Urbi y Carlos. Yo lo que veo con este primer encuentro y que de alguna manera sí serán los siguientes, es que identifiquemos estas áreas de común interés. Ese es el primer paso. Entonces, por ejemplo, en términos de lo que nos presentó Felipe, solo por poner un ejemplo, vi 2 o 3 comentarios de colegas, sobre todo de Centrum, hasta donde recuerdo, que han trabajado en temas similares. Entonces, yo lo que propondría es parte de lo que yo tengo en mente hacer, es darle seguimiento, tratar de ver de qué manera yo ayudo a Felipe a estar en coordinación, en comunicación con los profesores y definir o identificar proyectos que de manera concreta podamos impulsar de manera conjunta. Esa es una posibilidad. La otra puede ser, ya que vimos puntualmente los temas en los que hay interés, en los que las diferentes escuelas estamos trabajando, es probablemente yo quedarme con la tarea. Lo mismo pensaría para Urbi y para Carlos, que con sus investigadores identifiquemos 1, 2, 3 temas y propiciemos una reunión ya de manera concreta para explorar de manera más detallada, de manera más profunda, qué posibilidades concretas hay para impulsar 1 o 2 proyectos. Es como me lo imagino. Carlos Urbi. Bueno, Sí, sí, Carlos, Luis. Carlos. Adelante, Carlos. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Osmar. Y yo diría, solamente agregaría el hecho de que donde más tenemos que ser constantes es en este espacio. Porque la idea es que nos conozcamos. O sea, no pensemos que existen procedimientos, no pensemos que existe algo estructurado. Más bien generemos nosotros, a través de este espacio, como decía muy bien Osmar, tratar de encontrar aquellos puntos de interés donde nuestras propias investigaciones encuentren, ¿no?, esas conexiones, esos intereses, ¿no?, y se pueda estar generando esos contactos, que es lo que nosotros tenemos que fomentar. El espacio está y nuestro mayor ahínco es tratar de que se mantenga, que toquemos otras líneas, otros centros de investigación y podamos ir generando, ¿no?, este círculo virtuoso, ¿no?, para que nos pueda generar no solamente investigaciones, sino, como decía Urbi y también Osmar, uno de los principales objetivos es aplicar a International Grants. Eso quizás es uno de los objetivos que nosotros nos hemos planteado. Urbi, por favor. Sí, bueno, para complementar lo que has dicho, Carlos y Osmar, pues sí, la idea es conocernos un poco, porque a veces si no nos conocemos es más difícil, ¿no? Entonces habíamos empezado con un tema de las investigaciones muy general, pero así veíamos que iba a ser muy difícil llegar a algo, y entonces hemos empezado con un área específica. El día de hoy vamos a seguir con otras áreas que tenemos en común en las escuelas, que son una cantidad de áreas, y creo que se van generando estos espacios, ¿no? Y entonces los colegas se van conociendo, y muchas veces pasa, bueno, a lo mejor, por ejemplo, una base de datos se puede ensamblar entre varios países, y eso ayuda mucho, pues, para eso hay que conocerse. Creo que esa es la idea, pues es un comienzo, digamos, depende de nosotros hasta dónde lleguemos, ¿no? De cómo salgan las cosas, pero creo que es un comienzo auspicioso, y yo estoy muy pendiente de los próximos seminarios. Si quisiera la grabación, pues si no, luego nos la pueden enviar también, porque había un evento justamente en la mañana, pues, que se extendió, y por eso algunos profesores no pudieron venir del área de emprendimiento precisamente. Entonces, para que ellos tengan ese video también va a ser muy importante.
Sí, un punto adicional, si lo puedo mencionar, para la próxima reunión, ¿sería posible de tener una lista de las personas con quien cada profesor podría comunicar directamente vía el chat y no estar restringido a mandar mensajes solamente a los organizadores, etcétera? Por favor, para que podamos facilitar esa interacción entre profesores directamente. Sería un siguiente paso en esa línea de fortalecer y promover la interacción entre profesores y tratar de concretizar algo. Muy agradecido. Permiso. Claro que sí. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces, por respeto a su tiempo y si les parece, abrimos nuestras cámaras para la foto. Tú nos dices, Agustín. Bueno, no sé si Mohamed y Cintia están por ahí. ¿Está por ahí Agustín, Marta? No. Sí, claro, listo. Ah, dispénsame, Agustín. No te preocupes, gracias a todos. Tú nos dices, o ya la tomaste. Sí, ya listo, está muy genial. sonrientes justo ahorita. Perfecto, gracias. Bueno, pues muchas gracias y espero que esto sea el inicio de esta buena práctica y que poco a poco vayamos identificando oportunidades conjuntas de colaboración. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas Carlos, gracias a todos y a todas. Adiós. Sasha, muchas gracias. Felipe. Gracias. Gracias. Gracias.